Entonces, me voy presentando, ¿cierto? Mi nombre es Diana Zapata, yo soy bibliotecóloga y entonces actualmente realizo las capacitaciones en las bases de datos, ¿cierto? En esta ocasión, entonces, vamos a hacer una búsqueda de un tema, el tema que ya entonces se sugirió el profesor para poder entonces mirar los resultados de búsquedas entre la web general, entre lo que es el acceso abierto, lo que es el acceso cerrado y diferentes tips que nos ayudan entonces a tener éxito en nuestras búsquedas. Voy a comenzar con Google, voy a utilizar este tema de políticas públicas, ¿cierto? Y miren que cuando yo hago una búsqueda en Google, así sea una búsqueda que yo haga de mi diario vivir, o sea, búsquedas académicas y demás, siempre hacemos uso de este navegador. No sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados, en este caso tengo 269 millones de resultados, ¿cierto? Va a ser muy complicado, va a ser imposible para mí revisar cada una de estas fuentes de información. Les cuento que unas de las que me aparecen entonces a mí de primeras es Wikipedia. No sé si ustedes todavía utilizan de pronto esa fuente de información, pero sí la traigo entonces acá como un ejemplo. Las diferentes enciclopedias libres, ¿cierto? Y que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, no son una fuente tan confiable porque son como, funcionan como un teléfono roto, como que diferentes personas van incluyendo acá los pedacitos que entendieron sobre un tema, van modificando esta información constantemente. Sin embargo, se los muestro porque ya hay de pronto una estructura más organizada del texto, porque ya los que administran la página corroboran la información, o sea, por lo menos que la referencia bibliográfica esté incluida tenga como mucho que ver con lo que las personas hayan ingresado acá en estas palabritas, ¿cierto? ¿Por qué se las estoy mostrando? Porque muchas veces nosotros estamos haciendo búsquedas muy complejas, ¿cierto? En las plataformas correspondientes y no estamos encontrando información. Entonces, de pronto, páginas como estas nos puede contextualizar un poco, ¿cierto? Yo empiezo entonces a leer un par de párrafos, entiendo más o menos de qué me están hablando y a partir de esta búsqueda pues me puede generar, digamos, ideas para yo entonces hacer nuevas consultas o ir directamente a algunas investigaciones que estén acá en las referencias bibliográficas, ¿cierto? El objetivo de nosotros, si queremos entonces generar nuevo conocimiento, es revisar las investigaciones originales y a partir de ellas, de pronto nosotros entendemos el tema de una forma más amplia o quizá lo entendemos más específica hacia algunos campos, ¿cierto? Entonces, la idea es que siempre nos remitamos a ellas, que son las más extensas, que son las más rigurosas, y ya podemos entonces generar nuevo conocimiento a partir de esto. Algo que tiene una plataforma como estas y algo que tiene, por ejemplo, los diferentes blogs que nos aparecen, que nos parece muy chévere, entonces porque encontramos dos, tres párrafos que nos dice brevemente de pronto un término, de pronto nos explican un tema de forma muy sencilla, pero estas entonces empiezan a tener dificultades. Primero, acá pues ya vimos que digamos, el problema más grande que se puede presentar acá es que la información va cambiando constantemente y las personas, cualquier persona puede ir modificando eso, incluso yo sin ser experta en el área, miren que yo también podría venir a hacer estos cambios. En los blogs es porque también nadie está revisando la información que una persona publica en un blog. Muchos de ellos tienen referencias bibliográficas, ¿cierto? Que eso entonces a mí me puede dar más tranquilidad de que la persona se está basando en en esas investigaciones, pero hay otros que no tienen estas referencias y yo entonces no sé si la persona se podría estar inventando todo lo que escribió o si la persona sabe muchísimo del tema, pero igual me veo en la obligación de corroborarlo con otras páginas.
Otra de las dificultades que encontramos, digamos, en estas plataformas que nos aparecen de primeras, es que miren que no tenemos un título para recuperar el documento en otro momento. Las referencias bibliográficas sirven para eso, para volver al documento en otro momento. Miren que acá solo tiene un tema, ¿cierto? Nos explican el tema. Acá tampoco hay un autor, acá tampoco hay una fecha, porque entonces esta se está modificando constantemente. En los blogs también puede faltar muchas veces esta información, pero asimismo hay blogs muy buenos que tienen estos datos, tienen un título, tienen autor, tienen una fecha y tienen referencias bibliográficas. Sin embargo, toda esta información que uno encuentre que no esté revisada, digamos, por expertos en el área, es nuestra obligación también mirar otras páginas para corroborar la información. El ejemplo más claro, hace poco estaba buscando información sobre una mascotica que tengo, encontré un blog que todas sus publicaciones y todas sus pestañas hablaban sobre las dietas de este animalito, ¿cierto? Se veía pues muy confiable. Sin embargo, me puse a corroborar información intentando complementar y resulta que contradecían mucho lo que decía ese blog, ¿cierto? Encontré pues páginas de veterinarios, páginas especializadas donde sí se han basado pues como en investigaciones y son profesionales los que habían publicado esta información. Entonces no quedarnos solo con una fuente, sino revisar varias. Otras de las páginas que me pueden aparecer a mí de primeras, bueno, en este caso sí aparecen muchas páginas gubernamentales, pero a veces también encontramos muchas que son páginas cualquiera, ¿cierto? Y estas pueden estar pagando por aparecer de primeras y no nos aparece de primeras entonces porque sean de pronto las más consultadas o porque sean las mejores, ¿cierto? Entonces, igual nosotros debemos de tener el criterio de saber entonces cuáles nos pueden servir y cuáles no. Un tip para aprovechar, por ejemplo, esta búsqueda, .gov.co, ¿cierto? Esto me muestra entonces fuente confiable también. Miren acá, creo que este también, pues todos estos gubernamentales, .org, también de pronto las páginas de algunos periódicos, ¿cierto? Sin embargo, los periódicos tienen una dificultad, pues un problema un poco grande, y es que cada uno está como orientado a una parte política, ¿cierto? Entonces los periodistas pueden hacer investigaciones, pueden publicar investigaciones sobre X temas, sea del área social, del área de tecnología, del área de finanzas, pero debemos de tener cuidado y no basarnos también solo en una fuente porque estos periódicos entonces están manipulados de forma pues como política, ¿cierto? Para un lado o para el otro, entonces cada uno tiene como estos pequeños detallitos. .edu.com también entonces es página confiable, ¿cierto? Es de universidad y bueno, entre otro montón más. Como yo no voy a revisar en este momento las 269 millones de resultados, voy a abrir una nueva pestaña y voy a buscar Google Académico. Google Académico o Google Scholar. Voy a hacer entonces exactamente la misma búsqueda y quiero que notemos algo. Miren que desde la web general tengo 269 millones de resultados, ¿cierto? Mírenlo acá, 269 millones. Desde Google Académico tengo 2.650.000, ¿cierto? Me disminuyó muchísimos millones. ¿Por qué? Porque Google Scholar o Google Académico me está haciendo un primer filtro y es agruparme las fuentes académicas. Entonces, todos estos resultados que yo encuentro en este buscador de Google Académico son confiables. Me aparecen entonces muchas páginas de universidades, me aparecen los trabajos de grado de muchas universidades, me puede aparecer Google Books, que son pues libros gratuitos también que tiene la plataforma de Google. Un libro siempre va a ser la fuente más confiable
que tengamos, porque mire que es la recopilación como de mucha información y de muchas revisiones para que entonces este pueda salir, ¿cierto? Se pueda entonces publicar. Mire, bueno, entonces me aparecen diferentes universidades, me aparecen artículos de revista, me aparecen capítulos de libros, me aparecen incluso blogs académicos y me aparecen diferentes documentos que están en bases de datos, unas que con el simple hecho de yo darle clic me deja mirar todo el documento, ¿cierto? Y otras que entonces cuando yo lo selecciono me pide pagar por la información, ¿cierto? No sé si les ha pasado, a veces entonces hacemos búsquedas muy específicas o necesitamos saber una cosita en particular, encontramos ese título perfecto que nos va a responder exactamente lo que queremos, pero nos pide pagar por la información. Allí vamos a mirar entonces si esa página que nos está pidiendo pagar por la información pertenece a una de las bases de datos que nosotros tengamos, ¿cierto? Y en este caso ya haríamos la ruta que ahorita entonces les voy a mostrar cómo vamos a buscar entonces en esas bases de datos y cómo tener acceso entonces a esos documentos sin necesidad de tener que pagar por esta información. Un artículo que puede estar valiendo entre $7 y $70. Miren que nosotros al ser pues como miembros de la comunidad académica, ya el tecnológico entonces está pagando por esta información. Y bueno, hay dos, bueno, hay algo acá muy puntual. Acá entonces en esta barrita de búsqueda donde yo siempre escribo qué es lo que quiero, muchas veces hemos escrito la palabra o la pregunta completa de que el docente nos está pidiendo de una clase para otra, ¿cierto? Y escribimos absolutamente todas esas palabras acá. Estamos cometiendo un error porque Google me va a recuperar a mí por todas y cada una de las palabras que yo le incluya y me las busca juntas o me las busca separadas. Listo. ¿Me las busca juntas o me las busca separadas? También es importante entonces como poner solo de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Es decirle exactamente qué es lo que quiero y lo otro que quiero ya lo voy a buscar de otra manera. Ya les voy a mostrar cómo. Importante también evitar todas estas preposiciones, o sea, todos estos conectores de las palabras de, la, los, con, para, ¿cierto? Todo este tipo de cositas puede entonces generarme también variaciones en la búsqueda. Muchas veces miren que hacemos una búsqueda y aparece un documento que no tiene absolutamente nada que ver con el texto, pues con lo que nosotros estamos buscando, pero es porque dentro del contenido se repiten mucho estas palabritas, ¿cierto? Estas de, la, los, con, para y demás. Bueno, como les dije, este navegador me va a buscar por las palabritas juntas o separadas. En este caso me las está mostrando pues juntas los primeros resultados. Pero en este momento, digamos, a mí no me interesa otro tipo de políticas, ¿cierto? Ni políticas de proyectos ambientales, ni políticas de derechos, ¿cierto? O sea, no sé, no soy pues como experta en el área, pero digamos que en este momento igual no me interesa encontrar las palabras por separado, en otro contexto, en otra área del conocimiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a incluir entre comillas el término exacto que quiero encontrar. Y miren que 2.600.000 resultados, 600.000 resultados, ya tengo 1.000.000, ¿cierto? Ya me rebajó entonces 1.000.000, ya me excluyó otras palabras que me las haya recuperado solitas y solo me dejó aquellas que tienen las dos juntas. Bueno, resulta que en esta parte izquierda aparecen los diferentes filtros. En este caso tengo filtros por año. Miren que me está preguntando si quiero publicaciones del 2020, si quiero publicaciones de 2019, de 2016 o un intervalo específico, ¿cierto? Yo quiero saber las políticas públicas que hubo entre el 2000 y el 2010. Puedo entonces incluirlas acá.
Si me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años o de pronto para temas de tecnologías o estos temas que tienen, digamos, un crecimiento súper rápido en investigaciones, serían los últimos 3 años. Listo. Miren que del 1.700.000 que teníamos, filtrando este tema puntual, los últimos 5 años, miren que ya tengo 224.000, ¿cierto? Recuerden que iniciamos con Google General como en 600 y algo de millones. En este caso, miren que ya vamos disminuyendo, a pesar de que acá sigan apareciendo muchos resultados. Resulta que las diferentes bases de datos en este ladito izquierdo no solo tienen el filtro por fecha, sino que tienen filtros por autor, tienen filtros por áreas del conocimiento, filtros por países, por palabras clave, bueno, por otro, pues sí me dice si yo quiero buscar un artículo de revista o si quiero buscar un libro, bueno. En este caso, miremos que Google solo me está permitiendo filtrar por años. ¿Qué voy a hacer? Lo que yo quiera saber de este tema puntual que estoy buscando, puedo incluirlo a un lado, ¿cierto? Escribirlo fuera de las comillas. Uno de los filtros que yo le pongo, ¿cierto? Es, por ejemplo, Colombia. Vamos a hacer la búsqueda. En este caso me aumentó los resultados. Generalmente pues ya me disminuye como el tema puntual por Colombia. Pero igual miren que me está incluyendo ambas palabras dentro de los títulos, ¿cierto? Políticas públicas para la economía en Colombia, cultura de la paz en Colombia, aproximación de las políticas públicas del turismo receptivo colombiano, ¿cierto? Miren entonces que igual me recupera la palabra Colombia siempre y cuando estén hablando de políticas públicas. Si yo hubiese puesto políticas públicas Colombia sin las comillas, ¿cierto? Yo no le especificaría entonces al navegador cuál es mi búsqueda específica. Ya se imaginarán que por Colombia me hubiese aparecido otro montón de cosas, ya me hubiera aparecido política, religión, cultura, gastronomía, pues otro montón de daticos que se me perdería, digamos, el norte. ¿Cierto? Acá entonces tengo esto específico, Colombia, bueno, 25.600 resultados. Si yo quiero incluirle algo más, puedo entonces seguir escribiendo. Por ejemplo, puedo ponerle políticas públicas, Colombia, educación. Entonces me incluye ambos términos, Colombia y educación, dentro de los resultados de políticas públicas. Bueno, igual, mientras yo más específico entonces sea con el tema que estoy buscando, menos resultados voy a encontrar. En este caso veo que está un poco compleja la búsqueda, pero bueno, trabajemos igual con este. Igual cuando yo hago una investigación consciente, ustedes ya se imaginarán entonces, pues ustedes ya se van de pronto craneando, o sea, esto también de la investigación es prueba-error, ¿cierto? Si no me encontró de una manera, puedo buscarla de otra o puedo irla especificando más. Para que al final, entonces acá en los resultados, me puedan aparecer 50, 70 resultados en los cuales pueda yo elegir los mejores títulos entre la lista pues como de estos. Listo. Bueno, desde Google Académico tengo dos valores agregados que me gusta entonces mostrar. Uno de ellos es este que estoy señalando en este momento, son unas comillas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que si me paro encima de ellas dice citar y si lo selecciono me muestra la referencia bibliográfica automática del documento que seleccioné, ¿cierto? Entonces, ese me organiza la información, miren que me está organizando apellidos del autor, me está poniendo sus iniciales, me está poniendo también el año de publicación, miren que también me está organizando la puntuación. Y bueno, resulta que según la norma, ¿cierto? En este momento, pues nosotros muchas veces utilizamos es la norma APA, sin embargo, miren que nos muestra otras opciones de normas
Y la norma APA, por ejemplo, dice que depende del formato, o sea, depende de dónde esté guardada la información, se va a referenciar de forma distinta. Entonces, un artículo de revista se referencia diferente a un capítulo del libro y esto se va a referenciar diferente a un blog y se referencia diferente a una página web y diferente a un video y demás. Y acá, por ejemplo, miren que esta que generé, incluso me pone en cursiva el nombre de la revista y miren que acá ya me organiza pues como el volumen, las páginas, bueno, eso entonces para que lo tengamos en cuenta nos va a ahorrar tiempo y puede, sí, o sea, nos ahorra tiempo, nos ahorra también esfuerzo y nos ayuda a organizar entonces esta información. Recomendado también referenciar solo los documentos que yo haya leído y me hayan servido para yo generar mi documento y poder generar mi conocimiento, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, no voy a leer uno de esos documentos, no debo de poner entonces la referencia. Los docentes entonces también en la revisión de estas, como de estos daticos, también notan cuando uno de esos documentos que se referenció no fue utilizado, digamos, para la construcción del texto. Y un segundo valor agregado es eso que se llama versiones, ¿cierto? También está entonces debajo de cada uno de los resultados. Si uno de estos resultados no tiene las versiones, es porque es como la única página donde aparece, ¿cierto? Estas versiones me está diciendo, bueno, aparte de esta página, hay otras 11 páginas que tienen también guardado el documento. Entonces, cuando yo selecciono, digamos, pues un ejemplo, yo seleccioné este título y este me llevó entonces a la página de una universidad, ¿cierto? Sea nacional o internacional, y me dice que sí o sí debo de tener un usuario y una contraseña para ingresar y pues yo no la tengo, ¿cierto? Hasta ahí no llega mi investigación. Yo puedo mirar en estas versiones si de pronto otras de las páginas donde está guardado este documento, si de pronto alguna me deja entonces seleccionarla y abrirla a texto completo, o si no, revisar pues las páginas si de pronto están en las bases de datos que nosotros tenemos. Si están en las bases que nosotros tenemos, la recomendación no es entonces, digamos, seguir con esta ruta de búsqueda, porque igual cuando ingrese esta página me va a pedir que pague por esta información, sino que ya entraríamos entonces a la plataforma de bases de datos, que ya se las voy a mostrar. Si, por ejemplo, entonces yo vi que acá está en ProQuest. Listo, voy a copiar el título y lo voy a buscar directamente en esa base de datos para poder recuperar el documento. También está en EBSCO, sí, nosotros también tenemos EBSCO. Bueno, eso a rasgos, digamos, generales, ¿cierto? Algunos tips de búsqueda, así como rápidos, que nosotros utilizamos, igual mientras más consciente sea como la forma de búsqueda, cuando nos sentemos y nos concentremos en cómo estamos buscando, vamos a tener resultados más exitosos. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Listo. Entonces, Pues no, profe, yo creo que está quedando muy claro lo que nos está contando. listo, muchas gracias. Listo. Entonces, en este momento voy a abrir otra pestañita. Ya les voy entonces a mostrar la ruta de acceso a las bases de datos. Voy a ingresar a tda.edu.co y desde acá entonces hay dos formas de acceder, ¿cierto? Una es desde este menú de usuarios y Campus TDA, ¿cierto? Yo creo que muchas veces tenemos entonces el campus abierto, estamos revisando notas, estamos revisando alguna cosa, ¿cierto? Se nos vuelve incluso rutina tener el campus abierto. Entramos pues como con el nombre de usuario que ya tenemos asignado y entramos entonces con la contraseña que le hayamos puesto, ¿cierto? En este momento, pues yo tengo dificultades con acceder al campus, pues ahorita, desde ahorita me está presentando pues como unos errorcitos, pero igual una vez ustedes hayan ingresado al campus,
es la única opción que les aparece a ustedes a mano derecha, ¿cierto? A ustedes les aparece entonces un fondo blanco con el logo del tecnológico en un lado y acá en el otro aparece bases de datos y libros electrónicos. Esa opción es la que me lleva entonces directamente a la plataforma donde se encuentran todas las bases de datos. Como muchas veces el campus puede que le estén haciendo actualizaciones, puede que estemos entonces en final del semestre y esté saturado, pues con muchas personas allí y se esté cayendo la página, ¿cierto? Esté presentando otros errores que no me permitan ingresar, tengo otra opción. Desde tda.edu.co, mire que entro a este menú en esta parte donde dice micrositios y de acá entonces selecciono la opción de biblioteca. Esa ruta es un poco más larga, pero es pues igual de efectiva, ¿cierto? Nos lleva igual al mismo punto. Listo, una vez entonces yo acá, después de abrir micrositios y después de abrir biblioteca, me van a aparecer acá estas diferentes fotos, ¿cierto? Que me muestra cada uno entonces de los servicios que me ofrece la biblioteca. Entre ellas entonces me ofrece acá bases de datos y libros electrónicos en suscripción, pero también puedo revisar, por ejemplo, renovación de libros, consulta en el catálogo de, pues, de los libros físicos, bases de datos gratuitas. Acá entonces también hay unas que son multidisciplinares, que pueden contar información de cualquier área y otras que pueden ser específicas en algunas áreas. Si sigo bajando la página, encuentro estos diferentes cuadros que me están mostrando también los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Miren que uno de ellos es bases de datos en suscripción. Selecciono entonces el botoncito que tengo allí abajo, pero miren que también hay guías, hay misión, hay visión. Bueno, hay otro montón pues como de servicios, ¿cierto? Préstamo interbibliotecario, servicio de referencia y orientación, bueno. Si sigo bajando entonces la página de biblioteca, acá puedo entonces encontrar las diferentes noticias o novedades que surjan. Por ejemplo, en este momento tenemos este blog virtual, que es la parte cultural, pues de lectura y demás que surgió como en estos tiempos de cuarentena y estos tiempos de pandemia. Listo. Voy a abrir entonces bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia que tiene las bases de datos en suscripción y las que son gratuitas? Que en este campo, por ejemplo, de la investigación, las revistas y y pues, y los investigadores tienen un ranking, ¿cierto? Tienen como una posición respecto a sus publicaciones, a calidad y actualidad. Entonces, unas revistas que están muy bien rankeadas en todo este tema de las investigaciones, ellas publican más que todo en estas bases de datos, ¿cierto? Que miren que como estamos pagando por la información, podríamos decir de alguna forma que es como información exclusiva. Y porque también, o sea, estas revistas que publican en estas bases de datos también tienen unos requisitos para que los investigadores, los autores puedan publicar un artículo, entonces son un poco más estrictas estas que publican en estas que son en suscripción a las que son pues gratuitas y de acceso abierto. Sin embargo, miren que nosotros la mayoría de información con la que trabajamos para nuestros trabajos, para nuestras consultas, son de acceso abierto, también son muy buenas, pero miren que entonces vamos creando como este criterio, ¿cierto? Puedo escoger información muy buena desde la web general, puedo encontrar información muy buena pues, científica e investigativa desde el acceso abierto, pero miren que también tenemos la opción de esa información gratuita, pues para nosotros gratuita, pero que generalmente entonces se cobra, ¿cierto? Ya es como decisión de cada uno cómo le va yendo mejor como en estas búsquedas. Bueno, acá en bases de datos en suscripción, miren que me las muestran separadas, ¿cierto? Tengo un video de ayuda que me está mostrando cómo buscar de pronto en cada una de ellas y tengo el link de acceso,
pues acá me las muestra por separadito, ¿cierto? Esta me ingresa a EBSCO, esta me ingresa a ProQuest, pero realmente yo puedo seleccionar el link en ingresar a cualquiera de ellas y se me va a mostrar la misma plataforma con todas las bases de datos juntas. Entonces voy a seleccionar cualquiera y entonces ya me abre esta plataforma. Cuando yo ingreso desde el campus y selecciono la opción a mano derecha que dice bases de datos y libros electrónicos, me van a llevar exactamente a esta misma página, ¿cierto? Pero miren que entonces me despliega una pestañita adicional, es una página adicional. Acá me están dando de pronto indicaciones de un cambio que hubo este año, que se ingresaba entonces con el mismo nombre de usuario del tecnológico, ¿cierto? Con el mismo que ingresamos al campus, pero en contraseña no ingresamos con la misma contraseña, sino que vamos a ingresar con el documento de identidad. Incluso miren que acá también me dice su usuario y su número de identificación. Cuando yo ingreso por Campus, como les digo que es otra plataforma aparte, entonces mire que después de habernos logueado en el campus, al abrirme esta plataforma también me toca entonces meter, pues incluir estos daticos para poder ingresar. Listo. Miren entonces que ya me logueé con el mismo nombre de usuario del campus, con el documento de identidad en la parte de contraseña y miren que ya tengo acá acceso a todas las bases de datos juntas, ¿cierto? Puedo entonces ingresar a cualquiera de ellas y empezar a hacer búsquedas. Voy a explicarles pues rápidamente para qué sirve de pronto cada una de ellas, ¿cierto? Para que miremos cuáles nos podrían servir y cuáles no. Sin embargo, miren que encima de cada uno como de los cuadros está el nombre de la base de datos y está como alguna descripción breve o las áreas de las que tienen pues contenido. Entonces, el libro SSO y bibliotecnia estas dos primeras son bases de datos de libros electrónicos, son multidisciplinares, o sea, acá voy a encontrar libros de todas las áreas del conocimiento. Y aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información distinta. Y por ejemplo, yo en esta base de datos de libros estoy buscando un tema, solo encuentro 2 resultados, solo encontré 3 o por el contrario no encontré ninguno, puedo mirar en la otra base de datos y puede que encuentre 10, puede que encuentre 20 y puedo encontrar otra en la que encuentre 50 o 60. Cada una va a tener entonces, así como va a tener pues diferente cantidad de resultados, va a tener diferentes títulos también. Entonces, estos dos primeros son de libros electrónicos, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en comercio exterior. Entonces tiene información muy puntual de nomenclaturas arancelarias, de guías de importaciones, exportaciones, datos muy puntuales, pues como de empresas, sus ingresos y sus egresos de los productos y demás. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex, estas tres bases de datos son normativas, ¿cierto? La de salud y la de Ambientalex se enfocan entonces en cada una de estas áreas, pero leyex.info me muestra información de todas las áreas del conocimiento desde la parte normativa. Entonces me aparecen artículos, me aparecen comunicados de prensa de la Corte Constitucional, me aparecen decretos, me aparecen jurisprudencias, bueno, me aparece pues como un montón de cositas desde la parte legal, ¿cierto? También puedo encontrar acá noticias y demás, sentencias, pero entonces me sirve como de pronto para sustentar mi trabajo, para sustentar mi proyecto desde esta parte legal. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son multidisciplinares.
Estas son donde sí o sí voy a encontrar información siempre en diferentes formatos, o sea, pueden encontrar también libros, capítulos de libros, periódicos, trabajos de grado, revistas académicas, ¿cierto? Son estas de Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos siempre voy a encontrar información. En su mayoría entonces encuentro artículos de revista, pero miren que también tengo otros formatos. ¿Cuál es la variación? Lo mismo que con los libros electrónicos. Que en cada una de ellas voy a encontrar información diferente. Si esta búsqueda la estoy haciendo acá en Springer, solo encontré 10 resultados puntuales de lo que quiero, voy a buscar en Procast, encontré 50, voy a buscar en esta, voy a encontrar 70, ¿cierto? O sea, en cada una voy a encontrar diferentes resultados, entonces para que no nos basemos de pronto en una sola búsqueda, pues en una sola plataforma, porque es la intención también, digamos, como de esta capacitación y de las búsquedas de investigaciones, listo. Por ejemplo, yo acá encontré mucha información sobre políticas públicas, pero no encontré exactamente lo que quería saber de ellas, ¿cierto? Entonces, así acá me hayan mostrado 50 o 70 títulos y ninguno me responde a algo muy específico, pues entonces podría seguir mirando a ver de pronto cuál me resuelve de forma más amplia esta búsqueda que yo estoy haciendo. Otra variación, ¿cierto? Aparte de la cantidad de resultados y que en cada uno encuentro diferentes, es que en estas 5, pues hay 5 que me permiten entonces poder leer el documento a texto completo, me va a permitir descargarlo, pero Scopus no me va a permitir texto completo. Scopus es una base de datos de referencia. Esta me va a mostrar un título, un autor, los datos de la revista, me va a mostrar un resumen, palabras clave, me va a mostrar las referencias bibliográficas del documento, pero nunca me recupera el documento de texto completo. Pero entonces ya vamos a mirar cómo lo vamos a recuperar, que básicamente es desde Google Académico buscar el título entre las comillas para la búsqueda exacta de esta información. Porque entonces se utiliza Scopus para, pues sabiendo que no me está recuperando el documento de texto completo, porque Scopus es una de las bases de datos más grandes que hay y es una de las que tiene también más filtros. Entonces, me ayuda es eso, como a recuperar los mejores títulos o los títulos más puntuales que yo necesite, ¿cierto? Títulos muy buenos, con muy buena entonces calidad eh, de investigación y ya después entonces yo miraré cómo lo recupero. Listo, voy a continuar entonces. Bilex y Notinet son bases de datos normativas, ¿cierto? Igual que leyex.info, también entonces allí encuentro información normativa de jurisprudencias, decretos y demás de todas las áreas del conocimiento. ¿Cuál es la variación que tiene? De pronto la plataforma. Entonces, que las dos se van a ver diferentes, que las dos me van a mostrar, digamos, diferentes opciones para ir delimitando mi búsqueda, que algunos me van a permitir descargar, otros me permiten escuchar. Es más como eso, como, o sea, qué tan amigable va a ser la plataforma para mí, cuál me gusta de pronto utilizar más. Listo. Este, por ejemplo, de Magisterio, esta base de datos, entonces, bueno, Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Esta base de datos entonces guarda como todas estas publicaciones. Acá encuentro también información de todas las áreas del conocimiento. Acá también me he encontrado incluso temas de ingeniería que enseñan entonces cómo aplicarlo desde la parte pedagógica, ¿cierto? Cómo transmitir el conocimiento. Entonces, acá también sería rico buscar si se están como enfocando también en esa parte de pronto de la educación. Este de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos también. Recuerden que los dos primeros que encontramos
son de libros electrónicos y estos 3 también. Entonces son 5 en total. Recuerden que en cada una voy a encontrar entonces información distinta de todas las áreas del conocimiento. Atos Visibility, esto es como un metabuscador, ¿cierto? Este me está buscando entre, pues, como títulos muy puntuales de diferentes bases de datos juntas, pero debo ser muy específico, digamos, a la hora de buscar. Y Harvard Justo es la suscripción a esta revista. Esta sí me pide un correo y una contraseña para ingresar, pero miren que si me pongo encima del cuadrito me muestra con qué correo y con qué contraseña ingreso. Igual esta revista se enfoca mucho como en el área de marketing y me muestra entonces tecnología, información y comunicación, administración y gerencia desde la parte entonces del marketing. Listo. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren que revisemos una de las bases de datos, de estas bases de datos primero? Listo. Entonces, vamos a empezar la búsqueda con una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a abrir Procast. Esta base de datos me muestra una plataforma similar a muchas otras que me permiten entonces tener el cuadrito de búsqueda, ¿cierto? Donde voy a ingresar entonces estas palabras clave que estábamos utilizando. En caso de que yo no tenga así como de primero este cuadrito de búsqueda, puedo encontrar la lupa, que muchas veces puede estar también en la parte superior, pero puedo entonces buscar por palabras clave en todas. Todas me van a mostrar al inicio información diferente. Hay unas que directamente me permite filtrar por un área del conocimiento, otras que me permite de pronto mirar qué es lo último que se ha subido a esa plataforma. En este caso, miren que me permite hacer un filtro inicial de qué formato quiero, si quiero una revista científica, si quiero un libro, si quiero videos y audio. Esto sí es más reciente, tesis doctorales. Si yo sé, por ejemplo, el título exacto y sé pues, o los datos de la revista, o sé el nombre del autor y demás, miren que también tengo búsqueda avanzada. Pero en este caso, vamos a buscar entonces lo mismo que estábamos buscando, políticas públicas. Listo, acá entonces también aplica lo de las comillas, ¿cierto? Cuando yo quiero hacer búsquedas específicas, miren que políticas públicas tengo 43.000 resultados. Voy a buscar entonces ya con las comillas para decirle que me busque exactamente estos términos. Vuelvo a mencionar que los artículos que se montan acá, toda la información que se monta en estas bases de datos, han sido ya revisadas por expertos en un área, ¿cierto? Cuando pasan entonces como todos estos filtros de la revista, el tipo de revistas que hay acá, entonces tienen esa revisión de contenido. Listo, miren que de 43.000 resultados, ya tengo 25.305, ¿cierto? Tengo diferentes filtros en el lado izquierdo, ¿cierto? Recuerden que ahorita vimos que solo había de años. En este caso, miren que hay por años, me está diciendo si quiero un periódico, una tesis, una revista, si quiero un libro. Acá entonces también me va a mostrar por temáticas, ¿cierto? Entonces, de políticas públicas, ¿usted qué quiere encontrar? ¿Quiere mirar los estudios? ¿Quiere mirar políticas? ¿Quiere mirar educación? ¿Quiere mirar democracia? Estas palabritas me las recupera como dentro de las palabras clave que hay dentro de cada uno de estos resultados, ¿cierto? Y mire que me aparecen como cuántas veces aparece la palabra estudio dentro de esas palabras clave. De esos 23.000, entonces si lo doy en estudios, miren que ya tendría solo 1.786. Temas de políticas públicas, ¿cierto? Estudios sobre políticas públicas. Tipo de documento, bueno, acá también me muestra eso. Estos que están, digamos, en revisión o estos que están en 2021 es porque entonces no les han hecho
la revisión, o sea, que ya pasaron los filtros, pero que todavía de pronto les falta revisar algo. Listo, tienen también por idioma. En este caso aparece que hay 11.784 resultados, después está portugués, después está inglés, francés, bueno, tengo muchas opciones. Resulta que muchas veces, bueno, en este caso, pues según el tema que estamos buscando, creo que sí va a ser preferible buscar en español. Pero a veces, cuando estamos buscando un tema, miren que lo buscamos en español y me puede aparecer documentos en portugués, me aparecen documentos en inglés y la mayoría de veces me aparecen documentos en inglés, ¿cierto? Pues para otro tipo de temas que yo esté buscando. Miren que acá tengo ya dos en inglés, bueno, tres en inglés, bueno, muchas veces yo busco en español, me aparece casi todos los resultados en inglés. ¿Por qué? Porque hay muchas revistas que tienen como requisito título, palabras clave y resumen deben de ir en ambos idiomas, ¿cierto? En inglés y español. Y por lo mismo, cuando yo lo busco en español, me recupera entonces estos documentos en inglés, ¿cierto? Pero cuando yo abro el documento, está todo en inglés. También me he encontrado con diferentes publicaciones, diferentes investigaciones a nivel pues como de universidades de Colombia, también me he encontrado con publicaciones de universidades de acá de Medellín que son todas en inglés, o sea, tienen desde el título, desde el resumen, palabras clave y todo el contenido completamente en inglés. ¿Por qué? Porque era entonces requisito de la revista donde publicaron y hay revistas que son muy buenas que solo permiten el idioma inglés, ¿cierto? Entonces, si yo quiero encontrar la información más actualizada, debo de buscar en inglés. Voy a buscar entonces traductor académico o traductores académicos. Hay una pequeña dificultad que hay, por ejemplo, con ese traductor pues de Google, y es que él no me entiende muchas de las palabras técnicas o científicas que yo pueda encontrar en los diferentes documentos académicos, ¿cierto? Un lenguaje natural, miren que este sí me puede, o sea, es útil, o sea, cumple una función que es traducir. En su mayoría me traduce entonces términos naturales, pero estas palabras de investigación y estas palabras un poco más complejas no me las reconoce. Entonces, me aparece pues como ideas extrañas, me puede dañar la gramática del texto, o sea, me desordena las palabras. Termino yo leyendo ideas muy raras, termino yo sin comprender el documento, la traducción, pero no es porque el documento sea muy complejo, sino porque directamente pues la traducción no se hizo bien. Entonces, acá miren que tengo varios, creo que la de el traductor del colombiano también es buena, el del Universal, mire que tengo acá Cambridge, bueno, tengo otro montón, voy a buscar este, que es uno de los que suelo utilizar, ¿cierto? Miren, entonces el que voy a utilizar, voy a entonces a traducir la búsqueda que estamos haciendo. Y este tiene algo, y es que tiene como un tesauro integrado. ¿Cómo así? Me muestra la traducción exacta, que la voy a copiar, y me muestra alternativas de búsqueda. Les cuento que en estos ejercicios estaba una vez haciendo las búsquedas por violencia intrafamiliar. Acá me hizo la traducción exacta de violencia intrafamiliar, pero en alternativas me mostró violencia de familia. Cuando hice la búsqueda por cada uno de esos términos, vi que violencia de familia era el término que más utilizaban los investigadores para trabajar ese tema. Entonces, vamos a mirar ambos. No sé de pronto cuál sea el correcto. La idea mía es, por ejemplo, encontrar más resultados, ¿cierto? Igual, si estamos hablando de políticas públicas, pues si yo voy a buscar políticas públicas en inglés, pues es más fácil que me remita, digamos, a políticas internacionales, ¿cierto? Ah, bueno, estamos en contexto internacional, maravilloso. Entonces sí me va a servir buscar en inglés.
Bueno, acá tengo 55.754 resultados. Estoy buscando directamente en las comillas como para saltarme el spam de que me recupere de pronto o sea, otros resultados por la palabra pública, por la palabra políticas. Mm, bueno, listo. Miren que ahorita entonces la búsqueda que hice en inglés, la traducción exacta me mostró 55.000 resultados. En este caso ya tengo 490.282. Podría uno pensar, es más fácil para mí ir filtrando poquitos resultados para entonces finalmente tener poquitos resultados. No. La idea es yo encontrar muchísimos resultados para que al momento en que yo empiece a hacerle los diferentes filtros, los títulos que encuentre, por poquitos que sean muy específicos y me ayuden a solucionar mi información, que no sea solo como, bueno, tengo un montón de resultados. No, realmente tenemos que mirar qué nos sirve y qué no nos sirve. Entonces, empecemos a filtrar. Voy a filtrar acá por los últimos 5 años. Recuerden que también hay un intervalo de fechas. Si yo quiero saber, digamos, de 2010 a 2015, del 1990 a 1995. Bueno, bueno, entonces tengo ya menos resultados, ¿cierto? Voy entonces a seguir filtrando. Hay otras bases de datos que filtran directamente por el área del conocimiento también. Si bien yo les estoy mostrando, por ejemplo, un traductor para traducir el texto, ¿cierto? Para traducir pequeños párrafos que no entendamos, yo sí traduzco la plataforma donde esté navegando, porque muchas de estas, pues estas multidisciplinares, miren que tienen incluso, pues las pueden tener las herramientas en inglés, tienen los títulos en inglés, para mí es más fácil leerlos en español, ¿cierto? Una búsqueda así rápida, clic derecho en cualquier parte de la pantalla y selecciono entonces traducir a español. Listo. Entonces, ¿qué quiero saber de políticas públicas, contratos gubernamentales? Quiero saber estudios, quiero saber políticas, quiero saber las políticas públicas que hay sobre el COVID-19, ¿cierto? Bueno, si yo le doy acá más, me aparecen otro montón de daticos. Es rico revisarlos cuando no tenemos mucha claridad de qué es lo que queremos buscar o cómo vamos a llegar hasta el punto que queremos buscar. Entonces acá miren que va funcionando como una línea que me va orientando. Bueno, idioma, bueno, les cuento, bueno, para mi sorpresa esta vez español es el segundo idioma, pero les cuento que el 75% de la información académica que se ha publicado es en inglés, ¿cierto? Y pues español solo ocupa un 5% de toda la información académica que se publica, porque Latinoamérica pues no son los países que más publican, sino que en su mayoría son Estados Unidos, es India, es Rusia, es China, ¿cierto? Entonces se utiliza más también como el lenguaje universal, que viene siendo el español. Listo, bueno, no sé, filtremos acá por español. Vamos a mirar qué nos aparece. La idea también entonces es ir disminuyendo resultados, ¿cierto? Pero de forma consciente. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Si me interesa saber lo más actualizado, si me interesa el idioma, si me interesa primero la temática de lo que estoy buscando, bueno, ya de forma consciente podríamos hacerlo. Persona, bueno, acá me muestra quiénes son los autores que más publican sobre el tema. Si yo acá le doy, entonces más me aparecen más autores. A medida que yo le voy incluyendo filtros, entonces los otros filtros me van cambiando, ¿cierto? De pronto el autor que más publicaciones tenía no es Rafael Correa, sino que podía ser otro extranjero que tuviera 10, 16 documentos en inglés. Me muestra acá empresas, las diferentes universidades, entonces
que ha publicado sobre el tema. Bueno, voy a mirar este. Organización de de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, con estos. Listo. Acá igual me van apareciendo los filtros que yo le voy poniendo. Puedo irle quitando los que yo quiera, ¿cierto? Por ejemplo, le puedo quitar acá el idioma español. Puede que nos aparezcan más resultados de esa universidad publicados en inglés. ¿Cierto? Miren que tenía entonces esa universidad, solo tenía 10 en español y miren que tiene 240 en inglés. Bueno, tengo entonces todos los filtros, voy a utilizar los que yo quiera. Tengo acá la lista de resultados. Me aparece entonces una imagen de en qué formato está el documento, ¿cierto? En este caso, miren que son periódicos. Acá es como una revista. Puedo mirar también acá en este lado derecho, al lado de los títulos, si está a texto completo o si es una cita o un resumen. Cuando es un resumen, ¿cierto? Y yo lo abrí, yo lo leí, a mí me interesa, recuerden que puedo copiar el título y pegarlo entre comillas en Google. Bueno, voy a abrir este, por ejemplo. Profe, una preguntita. Cuénteme. Todos esos artículos, todas esas revistas tienen o deben de tener una clasificación, digamos, qué tan buena es, qué tan regular, qué tan mala, o qué tan visitada puede ser. Listo. Venga, miremos algo acá. Yo voy a abrir este. Porque, por ejemplo, Scopus, aparte pues de que les digo que solo me recupera como los títulos y demás, Scopus sí me muestra unas métricas, me muestra, digamos, pues porque, digamos, la importancia también que se le va dando a este tipo de artículos es las veces que ha sido citado, ¿cierto? O las veces que ha sido consultado, que se ha abierto el documento y todo eso va pues como sumando. Si quieren, entonces después de esta plataforma miramos y entonces Scopus empieza a clasificarlos también como en ese orden de importancia. Además que, bueno, el artículo se puede medir a partir como de las citas que tenga el documento, ¿cierto? Cuántos documentos han utilizado este para sus trabajos, cuántas veces se ha visto, pero asimismo las revistas también tienen un ranking. Entonces Scopus también me hace un ranking de estos o hay una página, si quieren también ahorita la miramos, que se llama Simago y allí entonces me clasifica eh, como estos rankings que les mencionaba, entonces ya me los muestra por países, me los muestra por revistas así en general, por las revistas enfocadas a un área del conocimiento y me puede entonces ya estar mostrando cuáles son, digamos, las que están mejor rankeadas y cuáles no. Pero en este caso, por ejemplo, en esta base de datos, no, o sea, esto solo me está dando la información de, del documento, ¿cierto? Pero igual mire que entonces ya vamos a tener otras herramientas de pronto para revisar esta información. Ahorita entonces revisamos Scopus y revisamos de pronto Simago si nos da tiempo. Listo. Abrí entonces acá en Procast uno de los documentos. Tengo entonces título. Tengo acá los autores. Si yo le doy clic a cada uno de estos autores, pues me muestra todas las investigaciones que tiene el autor. Miren que entonces ya tengo acá un resumen. En este caso, miren que tengo la traducción automática dentro de la plataforma, ¿cierto? Hay unas que entonces lo tienen, hay como 2 o 3 bases de datos que ya la incorporaron. Sin embargo, pues como son traducciones automáticas, pues también hay que tener un poquito de cuidado y leer bien si de pronto hay algún error. Permite escuchar. Tengo acá entonces el texto completo, ¿cierto? Listo. Opciones que me muestra acá en la parte superior, listo, me muestra también texto completo PDF. En estas bases de datos entonces puedo descargar estos documentos, ¿cierto? Texto completo. Miren que acá lo puedo descargar o lo puedo imprimir también. Y resumen y detalles pues como del artículo.
Me muestra también como toda esta información base, me habla de las materias, o sea, de los temas que está tratando este documento. Aparte también me está dando información de la universidad, me está dando información de, bueno, me está dando mucha información. Mucha información, listo. Tengo elementos relacionados en la parte derecha. Muchas de estas bases de datos también me permite esto también, ¿cierto? De que entonces esos resultados me amplían o me especifican más mi búsqueda. Entonces también me permiten ese hilo conductor para ir especificando lo que yo quiero. Las herramientas para el documento como tal también aparecen en la parte superior. Me permite enviar por correo, me permite guardar en la nube del correo de Gmail, de Hotmail, me permite imprimir, me permite descargar. Y esta opción de cita, las diferentes bases de datos, me la van a mostrar como cita, como referencia, como bibliografía, como exportación de bibliografía, o me muestra las comillitas. Pero este me genera entonces la referencia bibliográfica automática, ¿cierto? Acá entonces me organiza la información. Igual podríamos revisarla también porque miren que son automáticas, sin embargo, pues son muy confiables, pero bueno, acá tenemos la opción de cita o referencia. Ya vamos entonces a mirar Scopus, les muestro un poco también como lo de la clasificación de cada uno de los artículos o de las revistas como tal, pero antes quisiera preguntar si tienen alguna duda, por ejemplo, de esta plataforma, que es muy similar a otras que son también, a las demás que son también multidisciplinares y especializadas, porque todas tienen como una función de búsqueda similar. ¿Tienen dudas hasta este momento? Listo. Voy entonces a cerrar este de Procast. Voy a copiar acá este título porque quiero revisar algo. Igual miren, acá estamos haciendo prueba-error también en cada una de estas plataformas porque pues de eso se trata la investigación. Vamos a abrir entonces Scopus. Ya las otras bases de Yo datos tengo vimos. una pregunta. Sí, dime. Hay páginas, por ejemplo, como Google Académico, que da la referencia bibliográfica, ¿cierto? En varias normas, como en normas APA y otras. Pero yo estoy viendo pues investigación cualitativa y la profesora nos dijo que no es muy recomendado utilizar la citación que referencian ahí. Listo. Hay diferentes plataformas que me dan a mí entonces la referencia bibliográfica de un documento académico, ¿cierto? Por ejemplo, Dialnet, bueno, y estas automáticas de las diferentes bases de datos y de Google Académico. El objetivo, la verdad, es que nosotros digamos, ay, lo hagamos de forma, pues lo hagamos de forma manual, ¿cierto? Pero muchas veces, miren que eso me está organizando a mí la mayor parte de la información, ¿cierto? Los autores, el año, el título, pero puede que, digamos, dentro del documento yo encuentre más información que le deba incluir o algún datico que le deba quitar. Pues igual, esto, por ejemplo, estos de Google Académico, me muestras como una referencia muy básica, la verdad, porque muchos otros formatos piden, por ejemplo, la URL, ¿cierto? Que la URL puede ser de una página que esté en acceso abierto, puede ser que una revista o un libro tenga un DOI, el DOI es como la cédula de el documento, ¿cierto? Y no se debe de incluir, por ejemplo, la URL de una base de datos, porque si entonces hay otras personas que quieran de pronto revisar el documento que tengo en la referencia bibliográfica y no tienen, digamos, ese usuario y esa contraseña, pues digamos que esa referencia perdería un poco su sentido. Pero, no sé, igual, esta es una de las herramientas que podríamos utilizar. Digamos, ¿cuál es otra variación que tiene?
que miren, por ejemplo, este resultado. Miren que hay otras 11 versiones, ¿cierto? Cada una de las versiones es cada una de las páginas donde está. Entonces, cada una de la referencia bibliográfica me puede estar diciendo otro lugar donde se encuentra. Sin embargo, no sé, pues yo sí suelo la verdad utilizar mucho esto, pero yo la verdad entonces sí ya corroboro con los ejemplos que muestra la norma como tal, de pronto para modificarle algo. Pero no sé, yo sí confío mucho, pues a mí o sea, estos me han servido mucho. De pronto he visto esas dificultades cuando me encuentro otra página cualquiera, ¿cierto? Digamos de las que hay en Google Scholar, que me muestra directamente páginas de universidades y que también me permiten como esa citación. Esa cita, ahí es donde ya he visto de pronto variaciones, pero yo termino igual complementándolo con la información que me muestra el documento o con la información que me encuentra Google Scholar. Entonces, no sé, yo creo que podrías de pronto hacer como el ejercicio cuando estés de pronto haciendo algún trabajo que necesites referenciarlo, hacerle la referencia automática y hacerle de pronto otra manual y de pronto mirar pues como las variaciones que puedan haber o cómo de pronto mejorar esa referencia bibliográfica. Listo. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces acá en Scopus, miren que también me muestra entonces un cuadrito inicial de búsqueda. Yo acá en esta opción puedo decirle directamente si voy a buscar un autor, si voy a buscar el título de un artículo, ¿cierto? En este caso, miren que entonces me tiene cada uno, pues me tiene así por defecto que me va a buscar entre los títulos, entre los resúmenes y entre las palabras clave. Las comillas también me aplican muchísimo. Políticas públicas, vamos a ver los resultados. Recuerden que esta es una de las bases de datos más amplias que hay, ¿cierto? Donde más información hay. Miren que entonces busqué en español, tengo 1159 documentos, pero miren que la mayoría de documentos son en inglés, ¿cierto? Tengo muchos filtros, entonces acá en el lado izquierdo voy a mirar el del idioma un momentico. Está acá, miren que entonces me aparecen más documentos en portugués y en español y en inglés. Bueno, voy a buscar, voy a darle acá atrás. Voy a buscar. Esperen, yo. Public policies. Vamos a mirar este. Y miren que de los 1000 resultados que encontramos, miren que en inglés se encuentran 124.192. Entonces, si yo quiero encontrar información actualizada, como los países que más publican son extranjeros, es recomendable en estas bases de datos multidisciplinares buscar entonces en inglés, ¿cierto? Muchas veces entonces cuando ya le añado publicaciones de Colombia o sobre Colombia, tenerlos de pronto como referente también para mi contexto actual, aunque pues dado pues el nombre de la materia, contexto internacional, pues igual creo que va a ser estrictamente necesario que busquemos en otro idioma. Listo, miren que incluso buscando en inglés, vean que me muestra que la mayoría son en este idioma únicamente, después portugués y después español. Bueno, puedo ponerle los filtros que yo quiera, ¿cierto? Con la única diferencia es que cada que selecciono pues uno o varios filtros, recomendable que sea de una misma categoría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, yo voy a buscar en estos 3 años, 2019, 2020, 2021, que son estos que están aprobados para el otro año y no se han revisado, puedo darle limitar a
y entonces me aparece la lista de resultados. Pero resulta que entonces yo le pongo estos 3 años, pero yo también entonces filtré por el autor. Por ejemplo, miren que hay un autor que tiene 196 documentos que hablan del tema, ¿cierto? Puedo tenerlo como referente. Miren que tengo el área, pues las áreas, podría entonces decirle directamente que quiero el área social y que quiero Colombia y que quiero no sé qué, bueno, pues me pongo a seleccionar un montón y al final no me aparecen resultados. ¿Por qué? Porque de pronto algo falla como en todos esos datos, todas esas órdenes que yo le di al navegador y de pronto entre estos 3 años no habían, por ejemplo, publicaciones del autor que seleccioné, o si sí habían publicaciones de ese autor, puede que no perteneciera al área de las ciencias sociales o puede que no sea del país que seleccionamos. Entonces, escoger uno o varios dentro de una misma categoría. En este caso voy a seleccionar entonces los últimos 5 años, bueno, 6, incluyendo el año siguiente. Voy a darle limitar a. ¿Cierto? Y como para que nos vaya disminuyendo, para que vayamos entonces revisando. Puedo ponerle entonces los filtros que yo quiera, ¿cierto? Miren que tengo entonces por áreas del conocimiento, tengo por países, Estados Unidos, Brasil, China. Bueno, tengo también entonces acá por palabras clave. Bueno, yo qué quiero saber de las políticas públicas, quiero saber humanos, quiero saber política pública, quiero saber, no sé, economía. Bueno, recuerden que yo sí traduzco entonces acá la plataforma, no traduzco como tal el documento, pues, o sea, las herramientas igual les estoy mostrando para traducir es para que no nos limitemos completamente a estos resultados en inglés, pero si podemos aprender inglés o entendemos un poco de inglés, que sea nuestro apoyo, o sea, que igual todo no lo pongamos ahí, porque entonces al ser traducciones automáticas también pueden presentar errores. Listo, tengo acá la lista de resultados, ¿cierto? Tengo acá una opción que me va a permitir organizar los documentos por el año más actualizado, por el documento más citado, por orden alfabético del título, por orden alfabético del autor. Bueno, voy a darle, por ejemplo, por el más citado. ¿Dónde me va a aparecer esta información? Al lado derecho. Me aparece entonces un título, ¿cierto? Me aparecen los autores, me aparece un año, me aparecen los datos de la revista y me aparece la cantidad de veces que ha sido citado. Entonces, muchas veces puedo tener en cuenta cuál es el documento que más ha sido citado. Si yo quiero saber cuáles son las publicaciones que han surgido a partir de este documento, cuáles han utilizado este documento para sus nuevas investigaciones, puedo seleccionar la lista pues el numerito que me dice cuántas veces ha sido citado y miren que este me muestra entonces los documentos que se han publicado y que lo tienen entonces entre sus referencias, ¿cierto? Miren, 4.750. Hay algo súper importante que hay en esta plataforma, ¿cierto? Aparte de los filtros que ya vemos entonces dónde estaban, todos los filtros que hay que yo puedo delimitar y delimitar hasta que al final tenga 3, 4, 5, 10 documentos, es que encima de la lista de resultados está esta opción que me dice analizar resultados, ¿cierto? Este análisis lo puedo hacer desde la búsqueda inicial para mirar los comportamientos que ha tenido el tema que yo estoy buscando, o lo puedo hacer a partir de los diferentes filtros que puse, que quiero mirar entonces con esos datos, como qué estadísticas me puede mostrar de la información. Entonces, en este momento me está analizando los documentos que han sido citados por
pues que citaron el documento inicial que teníamos. Me muestra entonces que en 2016 fue cuando más se estaba citando, ¿cierto? Cuando más se publicó sobre el tema. Podemos ir mirando tendencias. Tenemos también un rango de años que, o sea, si yo hago la búsqueda inicial y yo no le he puesto qué años quiero filtrar, ¿cierto? Yo quiero que me muestre una estadística así muy amplia. Acá me pueden estar incluso apareciendo documentos desde 1880, 1930, ¿cierto? Hasta la actualidad. Y yo ya entonces me pongo a limitar hasta los años que desee. Si yo quiero seleccionar una opción dentro de la gráfica o, pues, por ejemplo, yo veo que la tendencia acá del tema de las publicaciones fueron en 2016. Puedo seleccionar entonces acá esta opción o puedo seleccionar de la lista que me aparece en la parte izquierda alguno de estos números, de esta cantidad de resultados. Puedo mirar los autores. Miren que ahorita encontramos un autor que tenía 196 documentos por encima de muchos otros y que pudo también ser base en nuestra investigación, ¿cierto? Tengo entonces las universidades o las empresas. Miren que la Universidad de Harvard de Medicina es la que más estaba publicando pues, sobre el tema. Acá me aparecen entonces documentos por países, ¿cierto? Miren que Estados Unidos por mucho ha publicado más que otros países. Si yo quiero incluir otro, pongámosle Colombia, porque no sé, siempre hago como estas comparaciones. Si yo selecciono acá el número de la opción, este me lleva directamente a esos 20 documentos de Colombia. Si yo solo le selecciono la opción en la gráfica, pues solo me lo va a mostrar acá dentro de la gráfica, ¿cierto? Me lo incluye. Entonces puedo seleccionar también esta opción, puedo seleccionar entonces la opción de Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles más me interesan mostrarles? Otros dos. Uno, tipos de documentos. Recuerden que les dije que en su mayoría me aparecían artículos de revista, pero miren que también me aparecen revistas, me aparecen capítulos de libro, me aparecen conferencias, ¿cierto? Selecciono la gráfica o selecciono la lista. Y la que más me interesa es, o sea, ¿cuál es el área? O sea, en este caso, miren que nosotros hicimos un hilo conductor a tal punto que estábamos mirando las citas, los documentos que habían tenido como referencia a un documento inicial que teníamos, ¿cierto? Y de ese documento, entonces, ¿cuáles fueron las áreas que más publicaron sobre el tema, ¿cierto? A partir, digamos, del filtro que ya le habíamos hecho, o sea, entre esos 400 y algo. Medicina es el área entonces que más publica sobre este tema. Después entonces tenemos acá biología, tenemos, bueno, no sé, tenemos otro montón de áreas de medicina. Voy a darle atrás, voy a llegar hasta la búsqueda inicial que hicimos, ¿cierto? Para mirar entonces qué nos aparece. Vamos entonces a revisar también uno de los documentos que me aparece, cómo lo recupero y ya miramos entonces digamos, la importancia o la clasificación de esta información. Esperen, yo le doy acá atrás. Atrás, porque entonces estos son los 4000 que habíamos encontrado de las citas. Listo, volvemos entonces al general, ¿cierto? Voy a analizar desde acá. Solo hemos filtrado entonces por años y por el tema de publicación. Y vamos a revisar entonces acá rápidamente las gráficas. Y ya seleccionaremos entonces uno de los títulos, recuperamos el documento y vamos a mirar. ¿Cuál es el año donde más en los últimos 5 años, cuál es el año donde más se ha publicado sobre políticas públicas? Miren que 19 es una tendencia que está empezando a partir de 2017. Bueno, voy a bajar. Miren que entonces la Universidad de Sao Paulo en este caso es la que más ha publicado sobre el tema, autores, los países, ¿cierto?
tipos de documento. Vamos a mirar entonces en este caso el área. Políticas públicas, los últimos 5 años, ¿quiénes son las áreas que más están publicando sobre eso? El área de ciencias sociales, después entonces el área de medicina, ¿cierto? Acá entonces ya tengo varios, a veces miren que hay unos que marcan diferencias sobre otras áreas, en este caso está más o menos parejo. Vamos a seleccionar el área de ciencias sociales, ¿cierto? Incluso acá tengo artes y humanidades, o puedo encontrarlos desde acá. Bueno, yo quiero seleccionar ciencias sociales. Listo. Entonces, rápidamente vamos entonces a revisarlo, ¿cierto? Miren que entonces acá tengo también organizado por la cantidad de citas. Esto también es una métrica de importancia. Voy a abrir este segundo documento. Vamos a mirar qué nos aparece. Listo. Tengo entonces acá un título. Tengo autores, ¿cierto? Miren los autores acá. Si le doy clic me muestra entonces las publicaciones de los autores. Tengo acá las universidades. Tengo un resumen. Tengo las palabras clave. Estos son súper importantes porque a veces me ayudan a entender un poco qué es lo que voy a buscar, ¿cierto? Cómo lo debería de buscar. Y miren que este autor tiene 126 referencias bibliográficas para haber construido su texto, ¿cierto? Entonces yo también puedo revisarlas. Hay unas que tienen entonces el acceso directo, miren, acá dentro de Scopus, y otras como este que no tiene el acceso directo, pero recuerden que desde el navegador de Google Académico puedo entonces recuperar los títulos. Tengo los documentos relacionados en la parte derecha. Y tengo, bueno, acá los documentos citados, 378 han citado este documento, y lo que les decía de las métricas. En este caso, bueno, me disculparán, voy a traducir acá la plataforma. Miren lo que les decía, este me mide por citas y también me puede estar midiendo el documento a partir de las visitas. Entonces voy a darle acá en ver todas las métricas, ¿cierto? Igual es valor agregado, digamos, para investigaciones más, pues, más específicas que necesitemos saber esta información. Vamos a mirar. Miren que me da también un rango de años y me muestra entonces a partir de las citaciones de pronto qué tan importante ha sido el documento. Vamos a ver qué más me muestra. Porcentil. Bueno, este porcentil es la evaluación comparativa con otros documentos. Entonces, la idea entonces es que esté por encima, creo que del 40, no, de más del 50, 60, pues como para encontrar información así súper buena. Pero igual todo lo que yo puedo encontrar desde acá es súper bueno. Impacto de la cita. Miren que me dice entonces en qué bases de datos se encuentra el documento, ¿cierto? Me dice que de NEBSCO ha tenido 1100 visitas, que bueno. ¿Qué más me muestran? Mendeley también, que es un gestor bibliográfico, cuántas veces se ha recuperado, pues se ha revisado el documento desde allí, cuántas veces entonces se ha compartido por redes sociales. Bueno, estas métricas, o sea, básicamente este porcentil es el que me puede estar mostrando a mí también la calidad por porcentajes de un documento, pero miren que se mide a partir de citas y visitas, ¿cierto? Que es como lo ha esclarecido como la cienciometría, que es una forma de medir la ciencia, ¿cierto? Aparte del documento, de que entonces, de acuerdo a los argumentos y demás, pase unos requisitos para ser publicado. Miren que en la comunidad de científicos son los que le pueden dar, digamos, ese impacto a el documento que esté haciendo. O sea, qué tan importante es ese documento para la ciencia. Listo, eso desde la parte entonces de la métrica, que es como ya algo más específico. Bueno, revisamos entonces que acá teníamos un título, que teníamos un resumen, referencias, y estas opciones que me aparecen en la parte superior, por ejemplo, guardar en PDF, enviar por
correo, descargar, no me va a descargar el texto completo, o sea, este me va a descargar solo lo que me está mostrando acá. Resulta, digamos que a mí me gustó el documento, yo ya leí el título y el resumen, ¿cierto? Yo lo necesito para mi trabajo. Voy a copiar el título, voy a ir a Google Académico y entre las comillas voy a recuperar esta información. Porque recuerden que si la pongo sin las comillas, el buscador me va a buscar como por cada una de las palabras separaditas también. Miren que acá también es otra forma de medir el impacto, digamos, del documento, las veces que ha sido citado. Miren que en la base de datos fue 378 veces, que la misma plataforma pues recuperó entre los documentos que están subidos allí, ¿cierto? Todas estas lo recuperaron y este ya desde la web general. Tengo la opción de la referencia, puedo abrir entonces acá el documento. Si no me abre, puedo mirar las versiones, ¿cierto? Mirando entonces si este documento pues está en una de las que de las bases de datos que nosotros tenemos. Listo. En caso de que, digamos, ustedes intentaron abrir el documento, ¿cierto? Al primer clic, porque lo iban a leer completo, no los dejó en estas pues en estas versiones, en las otras páginas donde está guardado el documento, tampoco aparece ninguna de las bases de datos que nosotros tenemos y tampoco ninguna de estas les permitió abrir a texto completo. Miren que Scopus tiene al lado de los autores, a veces me aparece, pues casi siempre me aparece un logo que es una cartica, ¿cierto? Como una tarjetica. Si yo le doy clic a esta tarjeta, este me va a pedir entonces una información básica, ¿cierto? Me va a pedir, digamos, un registro en la plataforma, que a mí no me van a cobrar por el registro, siempre y cuando entonces yo me registre con el correo institucional, @TDA, @correo TDA, @egresado TDA. Entonces, me registro, ¿cierto? Pues hago, digamos, el paso a paso que me pide esta tarjetica. Esta plataforma me va a pedir una información básica que es, bueno, usted es estudiante, usted es trabajador, usted es docente, usted para qué quiere el documento, usted a qué área pertenece, pues información muy básica, pero al final de estos pasos se le envía entonces un correo al autor solicitando el documento. Sin embargo, no sé, muchos de estos documentos en su mayoría son muy fáciles de encontrar desde el acceso abierto o desde estas bases de datos que tenemos. O sea, por ejemplo, estas 6 que tenemos, miren que son también como a nivel global y son de las más grandes que existen. O sea, estas bases de datos son base en cualquier universidad, ¿cierto? Entonces es muy probable que la encontremos allí. Pero cuando entonces están estos casos extremos que no lo encontramos en las bases de datos de nosotros, no está en acceso abierto en Internet, no lo podemos recuperar sí o sí, lo necesitamos y lo queremos, pues miren que podemos solicitarlo al autor y esa persona con todo el gusto del mundo nos va entonces a enviar el documento. Listo. Bueno, chicos, preguntas, opiniones. ¿Quieren de pronto que revisemos otra de las bases de datos? ¿Quieren que recuperemos algún documento? Bueno, voy a abrir entonces finalmente legex.info, ¿cierto? Para que miremos desde esa parte. Hago otra aclaración súper importante que se me olvidó, pues creo que no la mencioné. Bueno, resulta que cuando yo hago una búsqueda, es importante la forma en la que yo escriba pues lo que voy a buscar. Si yo escribo pues sin querer pongo una letra de más, una letra menos, pues este buscador no me va a recuperar resultados, ¿cierto? Eso la verdad pasa mucho
que entonces llegan, por ejemplo, los usuarios y dicen que no están encontrando entonces información en ninguna de las bases de datos. Y el problema es ese, que como estamos acostumbrados a que el navegador de Google, entonces, si nosotros nos equivocamos al escribir, porque nosotros escribimos a las carreras muchas veces, o sin querer nos faltó una letra, sin querer pusimos una letra más. A mí me pasó, por ejemplo, que he puesto las tildes al revés porque todos los teclados funcionan diferentes, ¿cierto? De todos los computadores. Una letra más, una letra menos, pues una búsqueda sin tilde o una tilde al revés puede ocasionar que me aparezcan 0 resultados o que me aparezcan 3 o 5 resultados. Me pasó con lo de la tilde al revés, me aparecían 12, 16 resultados en Scopus. Me pareció extraño porque miren que Scopus tiene demasiada información y cuando le corregí la lista me subió a 430.000 resultados. Entonces, tener mucho cuidado a la hora de buscar. Si no me aparecieron resultados, puedo entonces revisar bien cómo estoy escribiendo. Y a estas bases de datos multidisciplinares es entonces muy importante buscar en inglés porque ya vieron que la mayoría de información se encuentra en inglés, los países que más publican son extranjeros y si queremos información actualizada podríamos entonces utilizar esto, ¿cierto? Incluso para otras materias que tengan, digamos, un contexto local, podríamos hacer esos comparativos también en los diferentes trabajos de comparar entonces qué es lo último que se ha publicado en otros países o qué se ha publicado en Colombia y en otros países que siguió a partir, digamos, de eso último que hay acá y nosotros poder adaptar esa información a nuestro contexto y poder generar entonces desarrollo local. Bueno, rápidamente, leyex.info, ¿cierto? Miren que tenía entonces acá la barrita de búsqueda. Este me muestra acá unos módulos inmediatos cuando yo voy a hacer la búsqueda, ¿cierto? Que me permite como buscar directamente, yo quiero un código, específicamente un código y no me muestre más información. O simplemente como yo puse la búsqueda completa y en este ladito izquierdo recuerden que me aparecen los diferentes normas, pues los diferentes filtros. Normativas, jurisprudencia, artículos en código, bueno, voy a abrir uno de los artículos. Otra aclaración que creo que no le he mencionado. Es importante entonces buscar en inglés en estas bases de datos multidisciplinares, pero para estas bases de datos especializadas, ¿cierto? Por ejemplo, esta que es normativa y la de libros electrónicos, es recomendable buscar en español, perdón. Es recomendable buscar en español. La mayoría de información la tiene en español, sin embargo, pueden haber también libros en inglés, puede acá que también haya normas en inglés, pero son como casos, digamos, muy puntuales. Pero de resto, entonces, en su mayoría eh, hay que buscar en español en estas. Miren que acá entonces artículos en código, estos códigos tengo entendido que son un poco costosos en el mercado. Miren que acá los tenemos gratuitos. Tengo directamente la opción de ver el texto completo, tengo la opción de citar. Recuerden que acá entonces me hace la referencia bibliográfica y en la referencia pues me la adapta directamente porque es una norma. Una norma se referencia diferente a una revista, diferente a un libro. Bueno, acá me muestra información muy puntual. Voy a abrir el título del artículo. Bueno. Miren que tengo la opción de descargarlo en PDF. En este caso, como es un libro, creo, acá tiene tabla de contenido que me permite entonces navegar también como dentro de los diferentes títulos que me aparecen, ¿cierto? Listo, si yo tengo un título específico pues del artículo, puedo escribírselo acá. Miren que la lupita siempre me indica dónde puedo buscar. Y en caso de que una de estas normas, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, este artículo 28 fue modificado, me aparece artículo 28, me aparece un texto, me aparece en rojo. Y abajo me aparece en negro artículo 28 y me muestra otra información.
¿Qué me muestra? Que lo que está en rojo es lo que estaba, ¿cierto? Digamos, estas cosas de leyes y demás cambian mucho, ¿cierto? Van variando mucho. Entonces me muestra como esta información que se cambió y a continuación, o sea, aquí mismo dentro del texto me muestra en negro qué es lo que hay ahora y me muestra hipervínculos para mostrarme a partir de qué leyes o de qué normativas o de qué decretos o bajo qué circunstancias, o sea, por qué cambió y cómo todo el proceso y me muestra entonces esa información, o sea, me muestra ese cambio directamente. Listo, chicos, preguntas, dudas, sugerencias, opiniones. Profe, no, sin duda ese tipo de buscadores, además de ser muy confiables, digamos que nos brindan información de primera mano, porque muchas veces uno, y luego porque uno lo comete muchas veces, no, qué pereza buscar en Google Académico, mejor Wikipedia, mejor Yahoo, Rincón del Vago, ¿cierto? Pero desconocemos que muchas veces este tipo de buscadores son manipulados por muchas personas que si quieren pueden alterar una fecha, alterar cierto tipo de información y eso pues puede dañar nuestros trabajos, ¿cierto? Cuando en Google Académico, cuando hay tantísimos buscadores respaldados, acreditados, nos pueden brindar información veraz, entonces muy bacano. Primero, conocer de primera mano, valga la redundancia, que podemos obtener ese tipo de información veraz. Y segundo, que la universidad nos ofrezca esto, ¿cierto? Que la universidad, porque hoy ellos pagan por esto, que la universidad nos ofrezca ese tipo de bases de datos. Sí, Sara, muchísimas gracias por ese comentario. La verdad es súper cierto todo lo que estás diciendo. Y miren que, por ejemplo, nosotros cuando ya vayamos a hacer trabajo de grado, por ejemplo, se nos van a cuestionar o incluso muchos docentes desde este momento pues formativo para cada una de sus materias empiezan a cuestionar sus referencias bibliográficas y obviamente no va a ser lo mismo usted referenciar un Wikipedia, un blog o un rincón del vago en vez de estar referenciando revistas académicas, ¿cierto? Artículos que incluso hay artículos muy cortos, artículos de 4 o 6 páginas, así como hay otros muy especializados o muy amplios de 60 o 70 y la idea es que nosotros al leer estas publicaciones originales podamos quizá aprender más y poder generar información a partir de eso, ¿cierto? Que no funcione como ese teléfono roto. Bueno, esta referencia la tomó otra persona con una investigación y otra cogió ese y ese, y entonces empieza todos como a ir omitiendo información que de pronto estaba en el documento original, ¿cierto? Por mirar todos los que han surgido después y podemos entonces, no sé, tener, digamos, no, o sea, podemos tener, digamos, ya información muy limitada, ¿cierto? Con ese teléfono roto puede que nosotros nos quisiéramos enfocar, digamos, a otro aspecto que mencionara la publicación original, pero nosotros por llevar, digamos, ese lineamiento de encontrar otros documentos, ¿cierto? Otros resúmenes y resúmenes y resúmenes y resúmenes, nos podemos estar perdiendo de mucho. Bueno, mientras de pronto se les ocurre una pregunta, otra opinión, otra sugerencia, les informo que en este momento en el chat, ¿cierto? En la conversación pues, de esta reunión, les dejo 3 informaciones súper importantes, 3 mensajes. El primero es un hipervínculo a la evaluación de esta capacitación. Por favor, la llenan, dura menos de 3 minuticos, son 3 o 4 preguntas muy cortas, por favor, entonces me diligencian esta información. El segundo mensaje que les dejé es entonces el canal de YouTube donde se va a montar esta capacitación, ¿cierto? Y la tercera es mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad que tengan respecto a la base de datos, o sea, todo lo que tenga que ver relacionado con las bases de datos y ustedes requieran, no sé, preguntarle a alguien, ¿cierto? O solucionar un problema, entonces me escriben con mucho gusto. Chicos, no sé, preguntas, opiniones, Profe, profe. hola. ¿Sí me escuchan? Sí, espera que te escucho muy pasito. Cuéntame. No, pues primero que todo agradecerle porque la información la verdad estuvo muy clara.
Y yo creo que las cosas con las que yo más me quedo es con la forma en la que uno elabora esos criterios de búsqueda. Muchas veces, o sea, lo complicado de usar las bases de datos no es que no entendamos los documentos, o es que la interfaz no se entiende, o sea, ni siquiera es eso muchas veces, sino la forma en que uno busca. Entonces, por ejemplo, eso de evitar conectores, de usar palabras claves, de colocar ciertas cosas en comillas, la verdad a mí me ayuda mucho, porque yo esas cosas no las sabía y me pasaba lo que usted mencionaba de que me aparecían millones de documentos y a la final puede que me aparecieran cosas que no tenían nada que ver. Entonces, no, pues le agradezco mucho. Todo muy claro. Listo, muchas gracias. Yo, hola, lo que pasa es que ahí en la encuesta, pues en la evaluación, aparece que las sedes y no aparece la sede de nosotros, o sea, solamente aparece la sede de Robledo, Itagüí y Copacabana. Ahí ¿En, entonces en cuál sede están ustedes? Perdón. nosotros somos de Ciudad Bolívar. Listo. Hagamos algo. ¿Me lo pueden, porfa, poner en ese momento como Itagüí? Ah, no, perdón, como Copacabana, que yo entonces ahorita en 15 o 20 minuticos modifico entonces esa información e incluyo entonces que son de Ciudad Bolívar. Listo. Para que no nos quedemos entonces sin diligenciarla, porfa. Listo. Muchas gracias. Profe, pues no sé si alguno de los muchachos va a querer decir algo más. En lo personal le agradezco mucho, muy oportuno, muy necesario este tipo de información, en especial pues por el semestre en el que ya están los jóvenes y pues porque esto es una profundización, una necesidad, una apuesta que está haciendo la universidad en clave de fortalecer capacidades para que los jóvenes cada vez investiguen más y mejor. Entonces, no, en ese sentido le agradezco mucho. Ha sido muy útil, muy claro, muy pertinente incluso para desarrollar parte de los trabajos que tenemos planteados para esta materia. De nuevo le reitero el agradecimiento. Listo, muchas gracias. Hola. Sí, profe, le escucho. Yo creo que había un estudiante que iba a decir algo. Listo. Pues por mi parte, les agradezco pues como la asistencia, les agradezco también la atención, que tengan pues como un bonito día. Voy a dejar entonces de grabar en este momento. Yo quería agradecer. Sí, cuéntame. Quería agradecerle porque fue pues algo muy oportuno, muy disminuzadito, por lo menos a mí que se me dificultó tanto pues como la parte de la tecnología, con toda esta capacitación realmente me ayudó muchísimo, me queda muy amplio el tema pues como de la parte de búsqueda y las bases de datos. Quiero agradecerle y voy a guardar su correo por si requiero alguna dudita. Muchas gracias. Listo, Lina, muchísimas gracias. Listo, voy a dejar entonces de grabar en este